Yo creo que las ciudades tienen que ser resilientes, tienen que ser sustentables, tienen que ser inclusivas y también tienen que ser muy inteligentes. Las ciudades tienen que ser inteligentes. Estamos al aire, estés donde estés y en el momento que quieras. El podcast de Nissan América del Sur te invita a conocer la trastienda y las nuevas ideas sobre la movilidad, el diseño, la tecnología, la conectividad y las tendencias. Para eso vamos a conversar con expertos en cada tema que nos traerán las últimas novedades. Mi nombre es Sebastián Davidovsky, les doy la bienvenida. En este episodio, Conectados. Las grandes ciudades crecieron de manera vertiginosa en los últimos 120 años y necesitan incorporar ciertos cambios en su infraestructura y sistemas de transporte, entre otros, para ser habitadas de una manera eficiente y ordenada. Hoy, más del 50% de la población mundial vive en las ciudades y se espera que este número llegue al 70% para el año 2050. Por ello, es prioritario pensar en ciudades más inteligentes y sustentables, donde la movilidad juega un rol fundamental. Como consecuencia de este cambio en el paradigma, se redefinirán espacios y se adaptarán los actuales sistemas de transporte. Emiliano Spasandín es arquitecto. En su trabajo conviven obras de arquitectura, planeamiento urbano y en los últimos tiempos trabajos relacionados a la innovación y tecnologías aplicadas al desarrollo de estas ciudades inteligentes. Por eso, es un invitado ideal para responder nuestra primera pregunta. ¿Cómo se imagina que serán las ciudades del futuro? Nosotros veníamos ya con un desarrollo y una especie de transición inevitable. Las ciudades estaban pidiendo que algo les pase, o sea, ciudades enormes, mega metrópolis, con transportes precarios o transportes públicos precarios, ciudades que estaban viviendo ya en situaciones muy complejas, ¿no? Antes de la pandemia. Me parece que el cambio de paradigma ahí, justamente antes del coronavirus y antes de que se transforme todo rápidamente, yo creo que era una transición inevitable. Entonces ahí creo que podríamos empezar a entender qué es lo que pasó después. Ahí también lo que podríamos decir es que la pandemia, como dijo Emmanuel Raham, que es un asesor, fue un asesor de Obama, ¿no? Él dijo que los resultados o los aprendizajes de una pandemia, de una crisis no se tiren a la basura después de que la crisis pase. Y yo creo que lo que nos trajo también un poco la crisis esta y lo que nos trae es un montón de oportunidades y un montón de lugares a donde me parece hay territorio para explorar y hay un lugar para crecer. Yo creo que la aparición de estas ciudades intermedias que estaban de alguna manera olvidadas en el escenario global y de ciudades globales, ¿no? Vos tenías como una especie de ranking o candidatos que se llevaban siempre todos los premios, que eran las ciudades globales. En ese caso podríamos ponerle a Buenos Aires, a Nueva York, a Roma, a Londres y muchas otras ciudades, ¿no? Tokio por otro lado. Esas ciudades se llevaban casi toda la atención global. Y yo creo que la pandemia lo que hizo es reconocer este segundo grupo de ciudades que de alguna manera aparecieron con mucha fuerza, con muchísimo, ¿cómo te puedo decir? Con muchísimo lugar para crecer, porque justamente la pandemia nos hizo entender que no teníamos que ir a trabajar todos los días al mismo lugar, porque de alguna manera podíamos hacerlo en otras condiciones y de alguna manera podíamos seguir siendo efectivos. Estaba pensando también cómo las ciudades pueden hacernos más fácil la movilidad.
Yo creo que es uno de los grandes desafíos que les queda, digamos, que queda por delante, ¿no? Porque de alguna manera la movilidad en los centros urbanos, no tanto en las zonas metropolitanas, pero sí en los centros urbanos, se tiene que dar de una manera muy distinta a la que veníamos pensando. O sea, yo creo que va a haber espacio para lo que llaman micromovilidad, va a haber espacio para que se empiecen a compartir recorridos, y eso quiere decir que pueden aparecer una serie de nuevos jugadores dentro de los sistemas de transporte que hoy conocemos, y que las ciudades empiecen a tener otro tipo de dinámica, ¿no? Si vos pensás que la superficie activa de una ciudad es su espacio público, y ese espacio público es el que está en juego, yo creo que hoy la tecnología, la innovación y de alguna manera los sistemas autónomos van a empezar también a tener como un rol muy importante, ¿no? En el diseño y en el uso de ese espacio, que es esa superficie activa, ¿no? Y tiene que ser dinámica. Entonces yo creo que van a aparecer como oportunidades. Y en ese sentido, ¿la tecnología qué rol juega? Ahí tenés varios temas. Primero, la relación entre el hombre y las máquinas, ¿no? Eso como primera medida. O sea, un poco Latour hace más de 50, o en 50 años, en el 70, en 1970 más o menos, cuando él escribe su teoría del actor en red, un poco él lo que definía es lo que terminó pasando, ¿no? Que las relaciones no solo se iban a dar entre personas y personas, sino que las relaciones se iban a empezar a dar también entre personas y máquinas, y obviamente entre máquinas y máquinas. Yo creo que esa sería como la primer gran el primer gran cambio de paradigma en esta nueva transición en la que estamos viviendo. Y las ciudades van a empezar a tener eso. Yo creo que un auto va a empezar a poder relacionarse con una especie de centro de control de tránsito, y el auto mismo se va a empezar a tomar, o va a empezar a tomar en cuenta si hay un tráfico, poder cambiar la ruta, cambiar la velocidad, terminar de entender de que también esa superficie activa, dinámica, que es el espacio público o la calle, puede también empezar a tener una especie de transición y funcionamiento distinto en el momento del día en que se encuentra, ¿no? Ahí hay otra pregunta, o sea, ¿cuál es el sentido o cuál va a ser el resultado de tener sistemas de movilidad mucho más efectivos? Y el resultado va a ser que el espacio que vos hoy necesitas para que los autos o los colectivos o los sistemas de transporte que hacen el delivery de productos en las ciudades utilicen mucho menos espacio y mucho menos superficie. ¿Y qué superficie están usando en realidad? Es esa superficie dinámica que hablábamos al principio, que es la calle o el espacio público. Y si esa superficie es más chica, lo que te va a quedar como también como resultado de todos estos cambios es que vas a tener una superficie activa mucho más importante, y en algún punto la ciudad va a empezar a poder utilizar ese espacio justamente para lo que nos pasó ahora cuando nos encerraron en nuestras casas, a tener muchísimo más espacio libre fuera de nuestro ámbito privado, ¿no? Ese espacio público se va a transformar en esa especie de lugar a donde uno puede activarlo o desactivarlo a la medida que lo que necesite, porque en realidad los sistemas van a empezar a tener como esa efectividad que uno por ahí es lo que le pide a la automatización o a la inteligencia artificial. ¿Qué deberían hacer los estados para comenzar a realizar estos cambios en sus ciudades? Hay, me parece que una dinámica en donde hay ciudades que están empezando a entender de que la única alternativa que tienen los centros urbanos es que empiecen a tomar esto como una situación en donde hay que lidiar con una dinámica muy distinta a la que nos pasó desde el
desde el 50 o el 40 del siglo XX, de 1940, 1950, cuando se transformaron las ciudades. Ese fue el momento. Si querés podemos hacer un poco de historia de la historia del centro urbano, de la historia de lo que sería este espacio público. En el 40 hay una ruptura. En el 40 se define como que esa infraestructura pesada que era estas grandes autopistas o estos grandes lugares para transportar o moverse, y básicamente dándole prioridad o mejor dicho protagonismo casi estelar al auto particular. Eso fue un poco lo que transformó el paradigma en el siglo XX, ¿no? Esta idea de que el auto tenía que llegar a cualquier parte y que el auto tenía que tener el espacio necesario para ir a una velocidad determinada. Eso transformó completamente las ciudades. Eso hizo como que de alguna manera todo lo que nosotros entendemos que hoy es una ciudad es a partir de esta idea de 1940 que cambió ese paradigma. La única manera que vos tenés de poder promover cambios es hacerlos, y la ciudad te permite eso. En estas ciudades inteligentes, uno de los cambios más importantes será el de la movilidad. ¿Cuál es la visión de Nissan acerca de este tema? Luis Felipe Clavel, gerente de autos eléctricos y conectividad de Nissan América del Sur, nos da su opinión sobre el rol y el futuro de los autos en las ciudades. El vehículo hoy en día, y esto ha sido desde que se concebió el automóvil, ¿cierto? Apareció para satisfacer la necesidad de transporte de las personas, no solamente en las ciudades, sino que en cualquier parte de donde habiten las personas, ¿cierto? Hay que mover a una persona desde el punto A al punto B de la manera más rápida, segura, económica posible, ¿cierto? Hoy en día dentro de nuestras ciudades, obviamente el automóvil tiene una función de transporte propiamente tal, y se integra también con otros sistemas de transporte como el transporte público, etcétera, etcétera. Pero su principal función es de transporte. Nosotros como Nissan vemos de que el vehículo a través de la conectividad puede ofrecer aún más soluciones que solamente el transporte. Y esto lo vemos representado en la estrategia de Nissan Intelligent Mobility, en uno de sus 3 pilares que se llama Nissan Intelligent Integration o integración inteligente. Apunta hacia un vehículo 100% integrado con la sociedad, y esto obviamente se puede lograr a través de la conectividad. ¿Qué pueden hacer las ciudades también para hacernos más fácil la movilidad? Yo creo que, y aquí entra el tema de la conectividad, más que lo que pueden ofrecer las ciudades, y esto es nuestro punto, y esta es la solución que nosotros como Nissan estamos entregando, esta integración con la sociedad a través de la comunicación. Con la aparición del 5G esto va a ser mucho más factible. Existe hoy en día, de hecho, lo podemos conversar un poco más adelante, tenemos algunos niveles de integración y de conectividad, pero el día de mañana nuestros vehículos podríamos decir que se van a transformar en unos smartphones con ruedas, ¿cierto? Te pongo la siguiente situación. Imagínate que tú quieres ir al supermercado, ¿cierto? A hacer las compras del día y quieres hacerlo en tu auto. Primero vas a abrir tu celular, te vas a conectar con tu vehículo se va a conectar con otros vehículos, vas a poder entender cómo está el tráfico y cuánto tiempo te va a tomar ir desde tu casa hasta el supermercado, y mientras vayas en el trayecto vas a tener también información de, por ejemplo, accidentes que hayan sucedido, etcétera, etcétera, para hacer esa movilidad más inteligente. Y finalmente eso es lo que nosotros estamos apuntando, de que sea ese desplazamiento desde el punto A hasta el punto B, esa necesidad que tú tienes, podríamos decir de forma primitiva, de transporte, sea de la manera más eficiente posible a través de la comunicación con otros jugadores, ¿cierto?, dentro de la ciudad. Llegamos al final de este episodio de Nissan On Air, el podcast oficial de Nissan América del Sur. Encontranos en Spotify o tu plataforma preferida para escuchar podcasts con un nuevo capítulo cada 15 días.